Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra de Dios, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu bondad y tu misericordia. Esta tarde, Señor, pido, Señor, que hable a tu pueblo, que ministre a tu pueblo, Señor. Señor, que redarguye, Señor, que fortalezca, Señor, que ministre, Señor, que conforte, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, en esta tarde, dirige, Señor, a tu pueblo. Yo te alabo, te glorifico, te exalto y te bendigo, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, en esta tarde, el título del mensaje es: y esta es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Podemos ver que Adán, en el jardín del Edén, él era inmortal, pero su inmortalidad continua estaba condicionado a su obediencia a un mandato que él le había dado, de que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice que él podía comer de todo árbol, pero menos de ese árbol. Sabemos la historia, que Adán desobedeció. Y por eso fue que entró al mundo el pecado y la corrupción y la mortalidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para salvar a la humanidad de la condenación. Él vino a morir en la cruz del Calvario con su propósito, de que nosotros fuéramos salvos y de esa manera restablecer esa comunión entre Dios y el hombre, esa comunión que se perdió en el jardín del Edén. Entonces, ese fue el propósito por el cual vino Cristo. Eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. La longevidad del ser humano fue siendo acortada poco a poco, porque Adán, de los tiempos de Adán hasta antes del diluvio, el hombre puede vivir 900 y pico de años, 960. Pues Matusalén vivió 969 años, ¿no? Y entonces el hombre vivía casi los 1000 años, podemos decir. Si es un redondeo, casi los 1000 años, ¿no? Entonces, podríamos decir que
después del diluvio para acá, Dios redujo la edad del ser humano a 120 años, ¿va? Porque a causa de la maldad y de la violencia y de lo que sucedía en esa sociedad, en ese mundo, ese entonces, a causa de todo lo que pasaba, Dios redujo, porque Dios dijo, yo no voy a, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne, pero los días serán 120 años. Entonces, yo redujo, imagínense, de vivir casi 1000 años, Dios le redujo la existencia al 12% de los 969 años, de casi 1000 años. El, el 12% de su existencia, ¿no? A causa de la impiedad reinante en esos tiempos, a causa de la abundancia de la iniquidad de esos tiempos, a causa de la opresión que había en esos tiempos, a causa de la idolatría de esos tiempos, a causa de las inmoralidades de esos tiempos, ¿no? A causa de la corrupción, porque el Señor dice la palabra que la tierra se corrompió y a Dios le pesó haber hecho al hombre a causa de la impiedad y de la maldad que había en los tiempos. Y Dios decidió acabar con esa civilización. Dios acabó con todo. Solamente salvó una familia. Y fue un evento grande porque probablemente había billones de personas, ¿no? Que todas las personas no querían obedecer a Dios, no querían hacerle caso a Dios, se burlaban se burlaban de Noé cuando miraban que Noé estaba construyendo esa arca, ¿no? Y Dios le dio 120 años para que pudieran ellos darse cuenta de que algo venía, algo de lo cual ellos nunca habían visto. Porque pensamos de que lo que fueron 120 años en la construcción de esa arca, pero pensamos de que en aquellos tiempos había, había avances tecnológicos de gran escala. Era gente muy inteligente, era una sociedad muy avanzada, quizá más avanzada que la que tenemos ahora, ¿no? Dice la palabra es que lo que es ya fue, ¿no? Y que no queda tal vez memoria, no queda registro de lo que fue, pero lo que es ya fue. ¿Y quién puede decir hay algo nuevo? Hay muchas cosas que ya existieron. Tal vez hicieron celulares en su tiempo, ¿no? Tal vez existieron celulares en su tiempo. Así que muy probablemente la tecnología de esos tiempos era avanzada, ¿va? Y no queda absolutamente nada de esos tiempos, ¿va? Entonces, y yo me pongo a pensar de, de la actitud de las personas ahora. Y yo me pongo a pensar de la actitud de las personas y de los gobiernos de esos tiempos, que ellos piensan que Dios no ve todo lo que está pasando, ¿va? Y, y Dios ve todo lo que está pasando. Dice la palabra es que los ojos de Dios recorren toda la tierra, ¿va? Y Él está atento a lo que hacen los buenos y a lo que hacen los malos, ¿va? Él está atento a lo que hacen los buenos y a lo que hacen los malos. Entonces, eh, el juicio de Dios fue tremendo en ese entonces. Fue tremendo. Fue tremendo, ¿va? Entonces, pero muchas veces los gobiernos de ahora, las naciones de ahora, actúan y obran como que Dios no estuviera. Pero el asunto de cuando Dios obra y cuando Dios obra con juicio, no, no hay quien pueda resistir la mano de Dios cuando Dios obra con juicio. Dice la palabra es que
que cuando antes su venida será como en los días de Noé, ¿no? Como en los días de Noé. Entonces, cuando la palabra es habla como en los días de Noé, habla en gran escala, no habla en escala menor, habla en gran escala, pero nos da a entender cómo está el ambiente entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había en los días de Noé? Injusticia, persecución, opresión. En los días de Noé habían sociedades opulentas, habían sociedades, eh, estructuras sofisticadas, ¿no? Tecnología más avanzada que la de ahora, porque lo que se refiere a sistemas de logística y de industrial y a la capacidad que tal vez tenían era más que ahora, porque el ser humano estaba recién salido del Edén y estaba recién de su etapa de estatus de etapa de perfección, ¿no? Entonces, ahora, pensemos en lo que se requirió para hacer el arca, ¿no? Vemos todas las dimensiones que Dios le dio a Noé para hacer el arca, pero ¿por qué 120 años? Los 120 años abarca el tiempo que Dios le dio a la humanidad para arrepentirse, pero aparte de eso, abarca la logística y, y la logística que se tenía que tener y las dimensiones perfectas que tenía que tener el arca, a manera de que todo pudiera ser diseñado de una manera perfecta. Así que el diseño interior del arca, lo que viene siendo los compartimentos, en lo que viene siendo los lugares donde iban a estar los animales, de la parte donde iba a estar Noé y su familia, y todo lo relacionado con la parte interna del arca, el diseño, de las áreas de almacenaje donde se tiene que almacenar los alimentos, cómo se tiene que tener agua por ese lapso de tiempo, eh, eh, el, el tener el poder tener alimentos para todos los animales y el poder tener alimentos para ellos mismos durante ese lapso de tiempo. Eh, se podía hacer a perfección, ¿va? Con ese tiempo determinado para hacerlo, ¿va? 120 años fue tiempo suficiente para que se pudiera diseñar la parte interna del arca para poder sostener la vida, ¿va? Claro, con la providencia de Dios, ¿va? Siempre protegiendo y suministrando, pero para poder administrar eso durante ese lapso de tiempo, casi un año, ¿no? que fue ese asunto, ¿no? Entonces, porque llovió durante 40 días y 40 noches, ¿va? Y después de eso pasó un tiempo para que el agua se fuera de sobre la faz de la tierra, ¿va? Entonces, durante todo ese proceso de tiempo, ellos tenían que alimentarse, ellos tenían que beber agua, ellos tenían que alimentar a los animales, alimentar a los animales y darle agua a los animales, ¿va? Entonces, fueron varios factores. Digamos que fueron muchos los elementos involucrados en esa planificación, que fue un proyecto de 120 años, pero eh, tuvieron el tiempo suficiente para poder determinar un diseño interno perfecto y un sistema de manejo de producto interno. Así que los productos que estaban dentro del arca se manejaron de una manera
podemos decir, perfecta, a tal manera de que, ellos se dieron abasto para alimentar a todos los animales que estaban dentro del arca. Porque fue una obra gigantesca, una obra de gran magnitud, porque era algo que que se iba a utilizar para rescatar a los animales del mundo y como para salvarse, ¿va? Para un medio de salvación en medio de una destrucción que iba a ser global, una destrucción a nivel mundial. Muchos creen que fue como un río que por ahí salió. No, 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 no. Eso fue una destrucción global a nivel mundial, donde un buen billón de personas, 1, 2, 3, 4, billones de personas perecieron a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de no buscar a Dios, a causa de rebelarse contra él. Y a causa de no hacerle caso a Noé, porque de alguna manera, de alguna forma, ellos se enteraron de lo que Noé estaba haciendo. En la noticia de que Noé estaba construyendo el arca, había recorrido por todo el mundo ese entonces. La gente se había enterado, ¿no? Pero esa gente estaban así que totalmente en rebelión, ¿no? Entonces, igual que en nuestros tiempos, ahora lo que representa el arca no es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, murió, todo está a la vez del Padre intercediendo. Y toda aquella persona que cree en Él tiene vida eterna. Mas el que no cree ya está condenado. No es que lo van a condenar. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Él es el arca ahora. Él representa esa arca de salvación. Porque Dios ya determinó que este mundo va a ser destruido. Este mundo va a ser destruido. Este mundo, Dios ya dijo que este mundo va a ser destruido. Este mundo de pecado, de maldad y todo eso. Y va a ser otro mundo nuevo. Otro planeta nuevo. Él va a ser dice la palabra, si vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, este mundo va a ser destruido. Entonces, el que quiera salvarse, el que quiera encontrar la salvación tiene que venir a Cristo. El que quiera tener la vida eterna tiene que venir a Cristo. Dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino y Él representa esa arca. Todo aquel que cree, porque si la gente en aquellos tiempos hubieran creído en lo que no estaba haciendo y en lo que no le decía, se hubieran salvado, pero no creyeron, porque estaban imbuidos en el pecado y en la maldad, en lo que para ellos eran sus propios dioses, ellos eran ególatras, y ¿entiende? Entonces, pero todo aquel que cree en Cristo ahora se puede salvar, se puede rescatar. ¿Ah? Todo aquel que cree en Cristo tiene la vida eterna. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino a revelar al Padre, el Padre, porque todo aquel que viene a Cristo y lo acepta como su único Salvador, es constituido, es decir, que es adoptado como hijo. Entonces, nosotros que creemos en Cristo, somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Entonces, y esa es la vida eterna. Entonces, nosotros ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Ahorita que estamos acá, ya tenemos la vida eterna porque hemos nacido en espíritu. ¿Va? Hemos nacido en el espíritu. ¿Va? Entonces, al nacer en el espíritu, ya hemos nacido en Dios. Nuestro nombre está escrito
en el libro de la vida, entonces ya tenemos la vida eterna. Todo aquel que viene a Cristo y le acepta como único, su único verdadero Salvador, es adoptado por el Padre y es que nacido, ya es nacido de Espíritu y tiene la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que empezar a gozar de la vida, empezamos a gozar de la vida eterna desde ahora. Ahora el cuerpo físico se va a ir transformando hasta llegar a ser un cuerpo perfecto en la resurrección o en el día del rapto, pero ya tenemos la vida eterna. Ahora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. En otra palabra, la vida eterna es tener comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Esa es la vida eterna. Si tú tienes comunión con Dios Padre y tienes comunión con Dios Hijo, tienes la vida eterna. Es decir, al único Dios verdadero, no hay otro Dios, no hay otro Dios más que Él. Al único Dios verdadero, porque la gente adora muchos dioses, pero al único Dios verdadero, al Padre, nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo y servirle de corazón y hacer a un lado, no adorar a San Patricio, San no sé qué, o San para allá. No. Tenemos que adorar solamente a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Adorar a Dios Padre, adorar a Dios Hijo y adorar a Dios Espíritu Santo. Pero no podemos estar adorando otras cosas. Entonces, esa es la vida eterna. Adorar a Dios. Es decir, conocer es tener una comunión con Dios. Conocer es que Dios te conozca a ti y tú lo conozcas a Él. Porque aquel día muchos dirán, Señor, mira, en nuestro barrio dice esto, pero yo le voy a decir que yo no os conozco. Entonces es un conocimiento mutuo. Uno conoce a Dios y Dios lo conoce a uno. ¿Va? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, aceptar a Jesucristo como tu Salvador, a quien has enviado, reconocer que el Padre envió a Jesucristo para que a través de nuestro Señor Jesucristo pudiéramos alcanzar esa comunión y poder estar en comunión con Él y poner en esa relación de Padre e Hijo. Es decir, Cristo vino a la cruz del Calvario. ¿Para qué vino Él? A pagar por nuestros pecados. Y ya pues que Él pagó por nuestros pecados, ahora podemos tener comunión con el Padre. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién nos justificó? Nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos comunión con Dios. Y esa comunión, esa comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es la vida eterna. Entonces la vida eterna es ahora. Que muchos piensan que la vida eterna va a ser, no, eso va a ser podemos decir, el complemento, la consumación, o eso va a ser podemos decir, la parte complementaria. Y ya estamos en la vida eterna. ¿No? Ya estamos en la vida eterna. Entonces, igual como que los que no creen en Cristo, los que no quieren obedecer, los que quieren andar en idolatría, los que quieren andar en los vicios, los que quieren andar pecando, los que quieren andar haciendo maldad, esos ahorita ya están bajo condenación. Así que si Dios, porque el que determina ahora quién se va o quién se queda este mundo de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene las llaves, ¿no? Él tiene las llaves. Entonces,
si esa persona, si Dios determina que esa persona se va a este mundo, esa persona, como está bajo condenación, se va a ir al infierno porque está bajo condenación. Ve a ver si no acepta a Cristo, si no tiene a Cristo. Igual el cristiano ya está en la vida eterna si es que Dios determina llamarlo, esa persona se va al cielo, pero al complemento de la vida eterna, es decir, a la otra etapa de la vida eterna, que es ya a gozar de otros beneficios de la vida eterna, de otros beneficios, andar en las calles de oro, las mansiones celestiales, la eternidad allá con Dios, pero ahorita estamos en la vida eterna. Entonces, esta parte de la vida eterna es importante gozarla en Cristo. Nosotros tenemos que vivir felices en Cristo, porque esta parte de la vida eterna tenemos que deleitarnos en Cristo, porque Cristo dice la palabra de Dios que el ladrón solo vino que para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, para que tengamos vida ahora y haya vida en abundancia. Ahora, esta parte de la vida eterna acá tenemos que estar luchando porque estamos en un mundo de pecado y hay que estar peleando contra... tenemos una guerra espiritual contra el enemigo, ¿no? Pero nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Y el enemigo quiere que tú te distraigas, quiere que tú pienses solamente en cosas terrenales, que tú no pienses en lo que tú ya eres. Así que, porque no tenemos una identidad de Cristo, pero el enemigo quiere que tú te olvides de tu identidad en Cristo. ¿Va? Pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo que somos en Cristo, de nuestra identidad en Cristo, de que ya tenemos la vida eterna y que ya estamos gozando de las bendiciones de Dios. ¿Va? Estamos en una lucha, estamos en una batalla, estamos en un combate, pero ya hemos vencido, porque el que pelea por nosotros es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dado la capacidad y nos ha delegado y nos ha hecho soldados de su reino para podernos defender. Él es nuestro capitán, pero Él dice la palabra que nos vistamos de la armadura de Dios. Estamos en un combate, en una guerra espiritual. Ahora, el diablo, ¿qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere robarte la paz, ¿va? Es lo que quiere el diablo. Busca maneras de perturbar tu tranquilidad, de perturbar tu paz. El diablo quiere robar tu salud, robar tus finanzas, ¿va? Él quiere perjudicarte, ¿va? Después, y él quiere robar y quiere matar y destruir, porque el diablo quiere destruir, ¿va? El diablo está enojado con el ser humano porque el ser humano refleja a Dios. Nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando él ve el reflejo de Dios, ¿va? Entonces, la gente inconversa, la que anda la que no, ellos creen que el enemigo es, el diablo es su aliado, pues el diablo es su enemigo, ¿va? Porque el diablo quiere destruirlos, ¿va? Entonces, Dios quiere dar salvación a la humanidad, pues el diablo está condenado y quiere que todo el mundo se condene con él. Entonces, pero Dios vino a rescatar y él vino a rescatar a todo aquel que estaba perdido, y él vino a destruir las obras del diablo. Entonces, la vida eterna, la vida eterna. Dice la palabra de Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. No dice, no dice la va a tener o la tendría, dice, tiene la vida eterna. El que cree en mí tiene la vida eterna. Pero cuando dice el cree en mí, el que me obedece, el que cree en mi palabra, el que anda conforme al Espíritu. Porque dice la palabra es que ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para todo aquel que está en Cristo Jesús, que anda conforme al Espíritu y no a la carne. ¿Va? Entonces, el Señor dice en su palabra
de cierto digo que el que cree en mí tiene la vida eterna. El paso inicial de creer, pero no creer así por así, sino creer con una convicción, creer con un propósito de responsabilidad, es decir, creer en verdad, ¿va? Creer con, es decir, creer a Dios, creer en su palabra, ¿va? Él dice, el que cree en mí tiene la vida eterna, ¿va? Es hacerle caso a lo que Él manda, hacerle caso a lo que Él dice en su palabra, ¿va? Es obedecer sus mandamientos, es obedecer lo que Él nos dice, ¿va? En su palabra, creer de corazón, creer con la mente, creer en el Espíritu, es creer, es obedecer, es vivir la palabra, ¿va? Dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene la vida eterna, ya la tiene, ya la tiene. Si tú crees en Dios, pero crees de corazón, tú ya tienes la vida eterna. Si tú crees, pero con compromiso, no creer así por así, no. Y mañana se te olvida, no. Si tú crees de compromiso, si tú crees y te arrepientes y y le sirves de verdad a Dios, tienes la vida eterna. Y es una verdad, ¿no? La vida eterna. Es decir, ya no tienes que preocuparte de nada porque ya tú estás en la mano de Dios y Dios desea lo mejor para nosotros. El Padre tenemos todo en el Padre. No nos hace falta absolutamente nada en el Padre. En el Padre tenemos la vida eterna. Somos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 26:7. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamientos en ti perseverare, porque en ti ha confiado. Tú guardarás, dice, en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Ok, ya estamos viviendo la vida eterna ahora, pero estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, ¿no? Estamos en un campo de batalla. Entonces, el enemigo busca muchas veces de perturbar esa paz, ¿no? De una manera, de otra manera, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es afianzarnos a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que perseverar en la palabra de Dios. Dice la palabra, tú guardarás en completa paz. Una versión dice en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Así que nuestros pensamientos deben de perseverar en Dios. No importa cuál sea la situación. No importa cuál sea la estrategia que el enemigo esté usando. Nuestros pensamientos deben perseverar en Dios, porque es en Él que tendremos la victoria. Porque por medio de Cristo somos más que vencedores.
y Él es nuestro escudo, y Él es nuestro amparo, y Él es nuestra fortaleza. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo caído, el mundo lleno de maldad, el mundo lleno de impiedad, el mundo lleno de desamor, el mundo lleno de desconfianza. En un mundo de estos, en medio de este mundo, Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Tenemos la vida eterna. Y no tenemos, ya tenemos la vida eterna, somos hijos de Dios y tenemos que mantener nuestra identidad en Dios. Porque es una estrategia del enemigo. Porque eso fue lo que él usó con nuestro Jesucristo, cuando él lo tentó, le dice, tú eres hijo de Dios. Y la misma estrategia él va a usar con los que le servimos a Dios, si tú eres hijo de Dios. Pero así como nuestro Señor Jesucristo venció, porque sus pensamientos, así como nuestro Señor Jesucristo venció, porque sus pensamientos se mantuvieron firmes en Dios, en la palabra, ahí también nosotros podemos vencer. Ahí también nosotros podemos vencer si nos mantenemos firmes, nuestros pensamientos anclados en Dios y en su palabra. La vida eterna en Cristo comienza ahora, no en el futuro. Ninguno de los filósofos antiguos están vivos hoy. Ninguno de los filósofos antiguos están vivos hoy, porque ellos no tenían esa vida eterna. Pero Cristo está vivo, porque Él es la vida eterna. Él vive y reina para siempre. Y en Cristo somos hechos hijos de Dios. Al aceptar a Cristo, somos adoptados como hijos de Dios. Al aceptar a Cristo, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en el Espíritu y por tanto somos hijos de Dios. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al Padre. Y esa comunión que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. La vida eterna no se obtiene por medio de medicamentos. La vida eterna no se obtiene por medio de pastillas. La vida eterna no se tiene por medio de... La vida eterna se obtiene solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Ahora, mientras las personas están aquí en la tierra, hay un beneficio que Dios da. El beneficio que el temor de Jehová alarga la vida. Cuando las personas buscan a Dios y temen a Dios y son buenas, eso ayuda mucho a la longevidad aquí en la vida, ¿no? Ahora, hay personas que han sido longevas, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay aproximadamente en el planeta Tierra, hay una cantidad aproximada de 8.3 billones de personas. 8.3 billones
De esas 8.3 billones de personas, hay 700.000 que son personas, lo que se llama personas centenarias, ¿no? que tienen 100 años. 700.000. De 8.5 billones de personas, hay 700.000 que tienen 100 años. ¿Va? Y de esos 8.5 billones de personas, estadísticamente hay como 200 a 300 personas que tienen 110 años. 200 a 300 personas que tienen 110 años. Y de esos 8.5 billones de personas, solamente hay una persona que tiene 116 años. Una sola persona que tiene 116 años, ¿no? Actualmente. Ahora, pero esa persona se dice que era la más longeva, pero esa persona no es la más longeva, la que tiene 116, no. La más longeva nació en Jesucristo, porque nació en Jesucristo, tiene 2000 años de haber resucitado y está a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. En Él está el secreto de la longevidad eterna, de la resurrección eterna. Porque hay personas que pueden vivir mucho tiempo ahora, pero ¿qué va a pasar después? Pero en Cristo lo importante es que tú tengas vida en abundancia ahora y vida eterna. Vida ahora y vida en abundancia. Juan Ponce de León, se dice que Juan Ponce de León, cuando descubrió el estado de Florida, él venía buscando la fuente de la juventud. Entonces, Florida quiere decir lugar de flores, ¿no? Y bueno, eso es lo que él venía buscando realmente. Pues la fuente de la longevidad, la fuente de la vida eterna, la fuente de la vida eterna, la fuente de la emoción de Jesucristo. Pero él venía buscando eso. No como se escribió el estado de Florida. Pero, ¿qué es lo que vemos en Florida ahora? ¿Florida qué es? Una fuente, pero que de estrés, una fuente de persecución, una fuente de discriminación, una fuente de qué? Una fuente de xenofobia. Eso es lo que es Florida ahora. Eso es lo que es Florida. Fuente de persecución, fuente de discriminación, fuente de racismo y fuente de xenofobia. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el hombre dice una cosa, de cambia y hace otra y cambia, pero Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres cambian las leyes a cada rato y las hacen a su conveniencia. Pero perjudican a los más débiles, a los que menos tienen. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 24. Dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Entonces, no robes al pobre porque es pobre. Así que las naciones poderosas no le deben de robar su felicidad a las personas. No le deben de robar sus sueños. No le deben de robar su futuro. Porque dice la palabra de Dios que Jehová
juzgará la causa de ellos. Así que Dios va a juzgar Dios va a juzgar a favor de ellos y va a despojar el alma de los que los despojaron. Así que puede ser el alma de una nación o el alma de una persona. Ese va a despojar el alma. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener temor a Dios. Hay que respetar a Dios. Y el hombre, por más poderoso que sea, o la nación, por más grande que sea, tiene que obedecer, respetar a Dios y honrar la palabra de Dios. Porque dura cosa es caer en mano de un Dios vivo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no hay nada, cuando Dios actúa y cuando Dios determina tomar juicio contra una nación, ya no hay nada no hay nada que esa nación pueda hacer. A menos que se arrepienta a tiempo. Pero ya cuando Dios muchas veces determina hacer algo, es final ya, ¿no? Entonces, ya hemos visto ejemplos de eso, ¿no? En la palabra nos muestra ejemplos. Dice la palabra de Dios, en su palabra, dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Toda persona debe pensar de que todo ser humano va pasando por este mundo. Está paseando por este mundo. Y a algún lugar va. Y nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar el camino. Sí, yo soy el camino. Hay muchos caminos, pero los demás caminos no llevan a la perdición. Él es el único camino. Y hay que 8.3 billones de personas. Todas las personas van para un lado. Los que hemos creído en Cristo sabemos de que ya tenemos la vida eterna y que hemos nacido, no somos hijos de Dios, ¿no? Ahora esto lo estoy compartiendo porque yo también quiero que tú te salves. Yo quiero que tú tengas la vida eterna. Yo quiero que tú también seas parte del pueblo de Dios. Yo quiero que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios, ¿no? Enséñanos a contar nuestros días. Hay muchas personas que saben contar mucho. Hay unos que saben de álgebra, de cálculos, trigonometría, pero no cuentan sus días. No traen al corazón sabiduría. Si tú vives 100 años, tienes 36.500 días en este planeta. Es como un cheque en blanco que Dios te da. 100 años. Si te portas bien, comes bien, haces ejercicios, 100 años. Ahora, si tú tienes 50 años, ya tienes la mitad de los 100 años, tienes 18.250 días libres. Pues ya gastaste 18.250 días. Y tienes 75 años, tienes 27.375 días ya gastados. Entonces solamente te quedan 9.125 días. 9.125 días en este planeta. Para los 100. Ahora, si tienes 80 años, ya gastaste 29.200 días. Te quedan 75.500 días. 7.500 días te quedan. 7.500 días en este planeta. Y si tienes 90 años, has gastado 32.850 días. Entonces solamente te quedarían 3.650 días en este planeta. 3.650 días te quedarían. Ahora, una persona que vive 120 años, porque ahorita no hay nadie que tenga esa edad, ¿no? Pero dice, una persona que tenga 120 años,
tendría una longevidad de 43.800 días, que es lo que es el límite que Dios puso, pero casi nadie llega ahí, ¿no? Y ahora, una persona de 116 años son 42.340 días. La persona en estos momentos, la persona hay una persona viva en este momento que tiene 116 años. Esta persona tiene 42.340 días. ¿No? Eso es lo que se llaman super centenarias. Esas personas que viven más de los 110 años, 100 años. Pero solamente hay una persona en el mundo. ¿No? Entonces, una persona que tiene eso, es decir, para que traigamos, es decir, hay que entender que el caminar caminar de la persona, esta vida es un camino, para un lado va la persona. Entonces, si tú tienes a Cristo, si aceptas a Cristo, tienes la vida eterna ahora. Si haces ese compromiso, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus fallas, arrepentirte, no sé, pues, qué era lo que tú practicabas antes. Si practicabas el budismo, practicabas, no sé, el confucianismo, o practicabas el espiritismo, o la santería, o practicabas lo que sea. De eso te tienes que arrepentir, olvidarte de eso, y olvidarte de eso, y servir solamente a Jesús, a Jesucristo y a Dios el Padre. Es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Es todo. Ya tienes la vida eterna, tienes salvación, y es solamente ahora sería solamente obedecer la palabra, leer la palabra de Dios y congregarte en una iglesia para que pueda crecer en la fe. Esa es la palabra de Dios. El temor de Jehová alarga la vida, pero dice, los años de los impíos serán acortados. La esperanza del justo es alegría, pero la esperanza de los impíos es humana. Así que los impíos son los malos, los incrédulos, los malos, perversos, la gente impía, ¿no? Que no creer en Dios. Esa gente dice que serán acortados los años, pero los años de los que temen a Jehová serán alargados. ¿Va? La esperanza del justo es alegría. Nuestra esperanza es Cristo, es felicidad, es gozo eterno, es paz. Pero la esperanza de los impíos es buena, porque los impíos tienen esperanza solamente en las cosas de la tierra. Solamente en las cosas de la tierra. Por eso hay que sembrar en el reino de Dios, hay que sembrar para cosechar lo que es del reino de Dios. Hay que vivir la vida eterna, hay que empezar, hay que vivir en esta abundancia que nos ha dado, ¿no? La abundancia y la vida eterna. Y empezar a gozar de los privilegios del reino de Dios. Estamos en la tierra, estamos en una lucha, en una guerra sin cuartel, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Cristo tenemos la victoria. En Cristo hay triunfo, y en Cristo hay victoria, y en Cristo tenemos la vida eterna. Ahora, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo, y a Cristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Los sistemas, el sistema no es un Dios. Los gobiernos son un Dios. Dios está arriba de todo eso.
Los gobiernos no dan vida eterna, los sistemas no dan vida eterna, ¿no? El mundo no da vida eterna. El único que da vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Entonces tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que tener esa comunión con Dios, una relación cercana, de padre a hijo. ¿Va? Somos una familia con Dios. ¿Va? Tenemos acceso al reino de Dios, tenemos acceso al trono de Dios. Ya tenemos la vida eterna. Ahora, en este momento, tú que aún no conoces a Cristo, tú que andas perdido en el mundo, sin rumbo y sin dirección, tú que has estado buscando y buscando y buscando saciar la sed de tu alma, yo te invito a que vengas a Cristo. Te invito a que vengas al camino de la vida eterna. Qué tremendas las palabras que dijo Pedro. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sabemos que tú fuiste. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído que eres el Santo de Dios. Te invito a que vengas al camino de la vida eterna. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu corazón a Dios. Pídele perdón. Pídele perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete y escribe tu nombre en el libro de la vida. Quiero que haga esta oración conmigo. Señor, en este momento te pido perdón. Perdona, Señor, mis pecados. Perdona, Señor, mis ofensas. Perdona, Señor. Y te pido perdón por todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que tú resucitaste de los muertos. ¿No? Sé que el Padre te envió, fuiste a la cruz del Calvario y resucitaste de los muertos. Sé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Sé que el Padre te resucitó entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto como mi único y verdadero Salvador. Gracias, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias. ¿Ok? Ahora, si hay algún hermano o hermana que estuviera descarriado, le pido que vuelva al Señor, que el Señor espera con brazos abiertos. Ahora, lo siguiente. Quiero orar por algún hermano o hermana que estuviera enfermo. Si hermano o hermana que te enviara alguna dolencia, en este momento quiero orar. Señor, en tu nombre yo reprendo toda enfermedad, Señor. Reprendo toda dolencia, Señor. Porque tu palabra dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Y por lo tanto, en tu nombre yo declaro sanidad, Señor. Reprendo, Jesús, toda migraña. Reprendo todo dolor de cuerpo, Señor. Reprendo, Jesús, todo problema del corazón. Reprendo, Señor, cualquier enfermedad que esté quejando a algún hermano. Y declaro liberación en este nombre. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Por el nombre de Jesús, en este momento. Por poder a sangre, Jesús.
casara. Declaro libertad. Tu nombre, Jesús. Tu nombre. Te alabo, Señor, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Hermanos, este ha sido el programa Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.